Shalom para todos los que nos ven por Facebook o por YouTube. Empezamos nuestro estudio el día de hoy con el plan, siguiendo con la serie de estudios que llamamos el plan divino. El día de hoy es el plan divino clase número 45. Y yo le puse como título la cadena de la conducta. Ah, Continuando con esta serie, recordemos primeramente lo que hemos hablado anteriormente, no con por encima para tener un recordatorio o analizarlo. Y entendemos que hemos hablado acerca de que el Padre, creador de todas las cosas, hizo unas cosas con su presencia más prominente y otras con menos prominencia en su presencia divina. De que las cosas que tienen menos provisión divina son las cosas que nosotros consideramos o llamamos o manifestamos como malas o el mal. Entonces, entonces entendemos con este concepto que lo que está creado por Abba con plenitud total, con toda la llenura de su provisión, de su esencia, de su grandeza, manifiesta la eternidad. Lo que está lleno de su grandeza manifiesta la eternidad. Lo que tiene deficiencia de la nutrición, de la provisión, de la esencia divina, esa limitación lo hace como que va a dejar de existir, ¿sí? Un temporal, tiene un tiempo de existencia y después desaparece. Entonces, la plenitud de la provisión divina, del sustento divino, de la esencia divina, genera lo eterno. Y la limitación de su provisión muestra que la creación o lo creado tiene tiempo, es temporal. Entonces, tenemos que asumir o entender que Hashem creó este mundo deficiente. Y si el mundo está creado con deficiencias, quiere decir que el mundo es temporal. Es temporal. Este mundo no es eterno, ni será eterno porque está deficiente. Lo deficiente no es eterno. Entonces, el mundo creado con deficiencia muestra temporal, que algo que es creado con deficiencia va a terminar. Pero lo que es creado con plenitud permanece para siempre, es eterno. Recuerde esto muy bien en su cabeza. Lo que es una provisión limitada del Padre tiene un tiempo de existencia, es temporal y dejará de ser. Pero lo que es plenitud de Hakadosh Baruj Hu, de Abino Malkeino, del Rey de los cielos, nuestro Padre, nuestro Señor, quien tiene la esencia plena, vive para siempre. Eso es muy importante entenderlo, ¿sí? La plenitud genera que vivas para siempre. Eso es muy importante. Entonces, en este mundo, como es limitado y es deficiente, porque hay muchas deficiencias, aquí se nos da la oportunidad de servir a Abba. Por eso no somos llamados siervos. Por eso Yeshua usaba mucho las parábolas de los siervos, porque este mundo es de servicio. Este mundo es para servir. Y servimos a través de los retos que representan las deficiencias de este mundo. El mundo se presenta con muchas deficiencias, entonces en este mundo es de acción, es de servicio, porque representa muchas deficiencias y lo que se nos presenta es una oportunidad de crecer en servicio. Y existe el otro mundo, el mundo de la recompensa, el mundo venidero, donde ahí las condiciones de los retos desaparecen, porque en ese mundo es perfecto y no necesita, no tiene las carencias que tiene este mundo. Entonces, en el otro mundo está capacitado
para proveer toda su plenitud, toda su esencia. ¿A quién se la va a dar? A todos aquellos que trabajaron o sirvieron en un mundo deficiente, en un mundo que tiene retos, en un mundo que es imperfecto. Esos siervos van a recibir su recompensa o van a absorber lo espiritual en el mundo venidero, ese mundo que no tiene retos, un mundo donde no está la acción que está en este mundo. Por eso, en 1 capítulo 15, verso 42 al 44, Rab Shaul le dice a los corintios de esta forma: por favor, Sheikh Hakim, podría leernoslo toda, Rabá. Shabbat Shalom, me deja. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción resucita en incorrupción. Lo que se siembra en deshonra resucita en honra. Y lo que se siembra en debilidad resucita en poder. Y se siembra un cuerpo natural y resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Amén. Ok. Entonces aquí nos dice algo muy importante, ¿sí? En la resurrección de los muertos, ¿sí? Todos los que sembraron en la corrupción, ¿qué quiere decir la corrupción? En un mundo que tiende a desaparecer, en un mundo limitado, en un mundo con deficiencia. Ahí donde se sembró la vileza, ¿qué quiere decir? Se trabajó en donde hay mezquindad, donde hay maldad. O sea, hubo un servicio. La deficiencia es la vileza. Eso es lo deficiente de este mundo. Pero se va a resucitar porque se trabajó esa área en un cabot, en una gloria, en una majestad. Se trabajó en la debilidad, quizás de las emociones, quizás en la debilidad de los cuerpos, pero se va a resucitar, en la resurrección va a recibir la fortaleza. Se trabajó en un mundo animal, quiere decir, en el sentido de ir tras los instintos naturales, pero se va a resucitar en un cuerpo que no tiene ya esos instintos, ¿sí? Entonces quiere decir, se resucita de un cuerpo llevado por los instintos hacia lo espiritual. Aún fíjese que en la psicología, la mente que es llamada mente reptil, que tenemos una mente reptil cuando queremos hacer solamente lo que el deseo de nuestro corazón, sin raciocinio. Porque quiero, lo hago, porque lo deseo, lo hago. Esa es la mente reptil. Eso se enseña dentro de la psicología. Entonces, cuando es ese cuerpo, el cuerpo tiene limitaciones también, el mundo tiene limitaciones, son temporales. Todo se trabaja en lo temporal, este mundo es temporal, estamos en un mundo temporal. Y si el mundo es temporal, quiere decir que va a dejar de desaparecer. ¿Cómo es creado lo malo? A través de la restricción divina, a través de tener una concepción divina, se crea el mal. Entonces, el primer mundo, aquí se lucha. Aquí se tiene la opción de elegir las cosas que son deficientes o las cosas que tienen plenitud. Aquí se elige lo que es eterno o lo que es temporal en este mundo. Entonces, este mundo está creado así, específicamente con un plan, ¿sí? El mundo es deficiente. Este mundo tiene demasiadas deficiencias. Por eso es un mundo temporal que pasará, como dice la Torá, como dice el Habasha, un mundo que pasará, cielo nuevo, tierra nuevas vendrán, ¿sí? Entonces, el otro mundo no necesita las limitaciones de este mundo, porque es pleno, ahí no hay necesidades, ahí todo es plenitud. No necesita ningún reto, no necesita ningún reto. El mundo venidero no necesita de retos. Al entender este concepto de la no necesidad de retos, es que ese mundo es eterno, es pleno y es eterno. Lo deficiente, temporal. Lo eterno es plenitud.
la plenitud. ¿Usted ha oído cuántas veces Yeshua decía que quiere darles una vida plena, una vida eterna? Plenitud. Es algo que les da la eternidad, la plenitud. Entonces, en este mundo es deficiente y por eso necesita servicio, mientras el mundo de la recompensa no necesita trabajo de la deficiente porque es pleno, no le hace falta nada. Entonces, este mundo deficiente, temporal, mundo eterno, pleno, no necesita nada. Ese es un plan del Padre. Es así lo hizo el Padre. ¿Con qué objetivo? Él viene a mostrarnos a nosotros que el mundo es defectuoso, que no tiene plenitud, pero es un plan para que exista lo negativo. Es un plan para que haya una opción al mal, que el mal viva en medio de nosotros. ¿Sí? Entonces el mundo fue creado de manera limitada para que fuera temporal, mostrando sus deficiencias, anunciándonos que dejará de existir, porque es un plan, no es un experimento, es un plan para llegar al mundo de la recompensa, donde nuevamente tierra nueva, cielo nuevo, sin deficiencia. Entonces, es necesario en un mundo limitado que se manifieste lo que es negativo, porque cuando se manifiesta en un mundo deficiente lo negativo, lo que es eterno y perfecto toma más fuerza. ¿Sí? Pero necesita que el mal camine en medio para poder entender lo que es pleno y lo que es eterno. ¿Sí? Entonces, lo que es malo o lo que es deficiente puede destruir lo que es eterno. ¿En qué sentido? O lo que está determinado a que sea eterno. Pero antes de que esto suceda, Abba pone un escudo para que lo negativo no pueda ir más allá de lo determinado. ¿Sí? Para que no exceda a lo que tiene que hacer, porque puede destruirlo todo antes de tiempo. Entonces, Abba se asegura que el mal no exceda los límites destinados o determinados por él. ¿Llegará su momento apropiado? Sí. El hombre no irá tras los límites, sino que irá tras lo eterno en un momento. Ese es el propósito del Padre. ¿Sí? Ahora, lo vemos cuando él hizo la creación, que puso límites a la tierra. ¿Sí? Pero cuando él volvió a dejar que las aguas inundaran el mundo en el diluvio universal, volvió a poner límites. Quiere decir que cuando no hay límites, todo es destruido. El mundo estaba lleno de caos cuando lo creó, estaba lleno de agua. Pero cuando vino el diluvio o él mandó el diluvio, también los límites de la agua rebasaron los límites porque él lo permitió para destruir. En el momento que se lleva la acción de la destrucción, vuelve a poner los límites, porque él es el que determina los límites hasta dónde llega la maldad. Como lo dice el Salmo 104, verso 9, lo puedes leer, por favor, Esvito, Arrabá. Todo Rabá, Shabbat Shalom. Dice, y les pusiste el límite, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. De Baruch Hashem. Arrabá. Entonces el Padre pone límite, aún. Las aguas no son malas, son de bendición, solo si tienen límites. Pero si no tienen límites, entonces se vuelven destructivas. Así el mal es bueno, pero él lo pone límites porque si no destruyera las cosas. ¿Sí? Y no estoy diciendo que el mal sea apropiado, sino que entendemos el mal como una deficiencia. Entonces miremos y profundicemos. ¿Sí? La fundación de este mundo, como lo hemos hablado anteriormente, son dos: lo que es oculto y lo que es revelado. El rostro luminoso del Padre y el rostro oculto del Padre. ¿Sí?
Entonces, cuando el Padre retiene la provisión, se generan las limitaciones, las deficiencias, ¿sí? Eso es lo oculto. Cuando Él llena y provee y da plenitud, entonces eso es lo luminoso, ¿sí? El resultado de que Él se entrega y llena con plenitud es lo perfecto. Y cuando Él restringe o lo oculto de Él, cuando Él se oculta, el resultado de ese ocultamiento es la deficiencia, la escasez. Entonces, ¿de dónde viene lo malo? De lo ocultamiento, de lo que se oculta. Ahora vamos a profundizar en este concepto que es muy interesante, ¿sí? Y que es muy importante también. Yo nuevamente lo repito para lo que lo tenga presente en su mente. Lo perfecto es eterno y lo deficiente es temporal. De aquí viene lo que es bueno y lo que es malo. Lo perfecto es eterno, es el bien y lo bueno. Lo que es malo es temporal. Otra vez, por eso el enemigo tiene su tiempo. Por eso el mal existirá por un tiempo. Por eso el enemigo, aquel señor raro, dibujado de cuernos y ojos rojos y con la puntiaguda, tiene su tiempo también. El mal tiene su tiempo. Entonces, Abba creó las cosas con un monto, con lo que necesitaba, ¿sí? Para la creación de este mundo, ¿sí? Y era necesario que fuese así. Pero el hecho de que las cosas no tengan su plenitud no los hace automáticamente malos, ¿sí? Solamente indica que el producto es deficiente, no necesariamente malo, sino deficiente. Veamos un ejemplo muy grandioso en el cual nosotros podemos entenderlo, ¿sí? El cuerpo físico es deficiente a comparación del alma que tenemos, ¿sí? El cuerpo, el Padre lo crea con el rostro oculto, o sea, con la limitación. Pero el alma, su alma, mi alma, fue creado con el rostro luminoso del Padre, o sea, lo perfecto y lo eterno. El alma es eterna, el cuerpo es limitado. Y porque tiene limitaciones, es temporal. Entonces, necesariamente, no es necesario, o sea, si el cuerpo está limitado, no quiere decir que el cuerpo sea malo. En el ser humano, en su cuerpo y en mi cuerpo, suceden milagros en cada momento. El milagro de la vista, el milagro del oído, el milagro del habla, el milagro del movimiento, el milagro de la digestión, el milagro de la función cerebral, el milagro del movimiento de articulaciones. Nuestro cuerpo está lleno de milagros. Está deficiente, pero lleno de milagros. Y no significa que el cuerpo sea malo solo porque no es pleno de la grandeza divina. El alma es plena, el cuerpo no, pero no hace al cuerpo malo, lo hace deficiente. ¿Sí? Entonces entendamos este concepto, ¿sí? Lo oculto es producto de, no, lo oculto manifiesta como producto las limitaciones, las deficiencias. Así lo creó Abba, ¿sí? Y hay niveles de limitaciones que el Padre creó. Lo podemos ver de una manera más coherente o entendible cuando vemos animales o seres vivientes o divinos que tienen diferente nivel de provisión o de sustento divino, ¿sí? El hecho de que un ser tenga menos menos provisión divina o menos sustento de energía divina que otros no los hace malos, los hace deficientes a un propósito, a un plan o a algo en sí. Entonces entendamos esto. El cuerpo no es malo en sí mismo, ¿sí? Simplemente es diferente a lo que es el alma. Ahora ponga mucha atención.
Si hay una deficiencia en el ser humano, ¿sí? Si hay una deficiencia en el ser humano, nos da una referencia, o más bien nos hace que meditemos, entendamos y comprendamos que si hay algo que está deficiente, quiere decir que tiene que ser lleno. Si algo le falta, es decir, yo tengo un vaso de agua y está a medias y yo lo quiero lleno, entonces tengo que completarlo. El vaso está a medias porque no tiene lo que necesita tener. Porque el vaso, yo sé que muchos utilizan la expresión del vaso que está a medias y que dicen, bueno, es mejor ver que tiene algo y a no tener nada. Bueno, eso es muy inspirador, Baruch Hashem. Pero el vaso está creado para tener, si dice 16 onzas, es porque tiene la capacidad de tener 16 onzas. Y si está a medias, tiene 8, quiere decir, hey, ponle más. Porque el vaso fue creado para 16 onzas, no para 8. Y si está a medias, es porque necesita ser llenado. Entonces, hay una deficiencia. Donde hay deficiencia, quiere decir que hace falta algo. Entonces, el cuerpo humano está deficiente. Quiere decir que necesita ser lleno para un propósito mayor. ¿Para qué? Para recibir, para elevarse. Pero no es que sea malo el cuerpo, es que necesita elevarse. Entonces, hay niveles y el cuerpo está en ese estado. Y si está en un estado limitado, es que tiene la necesidad de ser lleno. Y usted y yo sabemos eso a la perfección. Pero veamos lo que dice Eclesiastés para después explicarle esto. Lo puede leer, por favor, Livi. Eclesiastés, capítulo 3, verso 11. Nos narra a nosotros el rey Shlomo para darnos una enseñanza de lo que significa tener un cuerpo con la necesidad de ser llenado. Y cuando el cuerpo necesita ser llenado o tener la provisión dentro de sí mismo, es porque tiene que elevarse a un nivel superior, con un mayor, con un fin superior. Entonces, ahí entendemos este concepto que nos dice el rey Islam. Adelante, Livi. A todo ha hecho bello en su tiempo. También el conocimiento del mundo ha puesto en su corazón, aunque no encontrará la persona el conocimiento total de la obra que ha hecho Elohim desde el principio hasta el fin. De Barín Hachem de Kimatzon. Y es lo que dice Shlomo, ¿eh? Todo lo hizo hermoso a su tiempo. Todo lo hizo hermoso, dice Hakadosh. Y le puso eternidad en el corazón de ellos. Está hablando de los hombres. Oiga bien. Al ser humano, dentro del ser humano, le puso el deseo de la eternidad. Entonces, dentro de nosotros sabemos que algo nos hace falta y queremos la eternidad, vivir para siempre. Oiga bien, esto está intrínseco en nosotros. Le voy a decir por qué. Cuando nosotros estamos regularmente en nuestras vidas diurnas o nuestras vidas regulares, durante el día, digo diurnas porque en la noche pues no tenemos conciencia, estamos dormidos, pero en las labores diarias queremos que no nos digan que somos malos. Queremos que nos digan que somos buenos. No nos gusta que nos digan que somos imperfectos. Nos gusta que nos digan que lo hago bien. Aunque sepan que no hay nadie imperfecto, que nadie existe en el mundo que es perfecto. Pero nos gusta saber que no tenemos errores o deficiencias. Y cuando nos las dicen, nos ofendemos, nos sentimos mal. ¿Y por qué nos sentimos mal que nos digan que fallaste en esto, no haces esto bien? Si todo mundo se equivoca y todo mundo comete errores. Porque dentro de nosotros, de nuestro corazón, se nos puso la perfección. Cuando habla de eternidad, está hablando de que vamos a llegar a la perfección. Y el ser humano
inconscientemente busca siempre la perfección. Por eso cuando hace algo le gusta que le aplauden y que le digan, oh, lo hiciste bien, bien hecho, perfecto, está muy bien. Pero si le dicen, hiciste mal, esto, lo otro, entonces te molesta. Eso es en un nivel muy limitado, ¿sí? Porque hay otras personas que entienden que el que te digan, oye, hay que hacer esto mejor, es porque pueden hacer algo mejor. Y lo agradecen. Pero es diferente nivel. Entonces, mire bien, cuando tenemos deficiencias, se lo iba a hacer en hebreo, pero no tuve el tiempo desafortunadamente. Pero mire bien, ponga mucha atención aquí. Las deficiencias que existen extremas son las que crean el mal. Lo extremo es lo que crea el mal. No es que solamente seamos malos, sino lo extremo crea el mal. No que el cuerpo sea malo, sino que el extremo de llevar al cuerpo lleva a la maldad. Hay una palabra que usted y yo conocemos, los que estamos aquí, conocemos en hebreo, que es amor. Y amor es ahavá. Usted y yo lo sabemos perfectamente. De la misma manera que sabemos que ahavá en la gematría tiene el número 13. Pero no solamente ahavá tiene el número 13, sino también la palabra ejad, que quiere decir unidad o uno. Pero no solo la palabra ahavá o ejad tienen el valor número 13, sino también el bohu. Bohu, usted ha oído esa expresión, bohu, el vacío, ¿sí? Como dice la Torah al principio, Elohim, Bereshit, Elohim, creó Elohim el cielo y la tierra. Pero la tierra estaba ¿cómo? Tohu, Sí. ba. Todo. Ba es i, bohu es vacío. ¿Sí? Entonces, bohu, ba es i, bohu es vacío. Entonces, bohu, bet, hey, bab, bohu, 13 también. Entonces, mire bien, ¿qué pasa cuando hay amor? Hay unidad. ¿Qué pasa cuando no hay amor y está vacío un ser humano sin amor? ¿Qué hay? ¿Qué es el extremo del amor? El odio. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros? Que no hay unidad donde hay odio. ¿Qué nos dice a nosotros? Donde no hay amor, hay odio. El extremo es el odio. ¿Sí? ¿Qué es lo malo? El odio. El odio es el extremo del amor. ¿Sí? Tenemos otra palabra que tiene el número 13. No, hay una palabra que tiene el número 3, que no es el 13, que es el Av, el padre, pero puede haber una connotación de algo muy importante porque puede ser el padre del bien o el padre del mal. Cuando se dice padre, Av, depende cómo lo estés diciendo o con el cual es el contexto que uses Ab, porque Ab refiere a origen. ¿Sí? El Padre. Usted oyó que Yeshua dijo en Juan 8:44, no quiero que me lo lean, en Juan 8:44 dice Yeshua, el diablo es el padre de la mentira. ¿Sí? Cuando él dice que es el Ab de la mentira, el padre de la mentira, está diciendo el origen de la mentira. Está dando un origen a la mentira. Entonces, hubo un principio que es el origen, y ese origen fue donde nació la mentira, fue en el diablo. En el contrario, en el adversario, el que está ¿en contra de qué? Del amor, ¿en contra de qué? De la Javá, creando, abusando o generándose ¿dónde? En el vacío. ¿Sí? En el bohu, en el vacío. Entonces, una persona con vacío miente, roba, se hace víctima, chismorrea, injuria, quizás hasta mata, ¿sí? Porque está vacía y se está confundiendo su vacío, tomando lo que creó el primer vacío, que fue del origen, donde empezó a ir en contra de. Entonces, los extremos son los que crean el mal. ¿El mal de qué? El extremo
de la carencia, el extremo de la provisión divina, donde está un vacío. Ahí en los vacíos es donde se crea el mal, porque se lleva al extremo las cosas. Así que cuando falta algo, no hay eternidad. Entonces, cuando decimos que algo no es eterno, significa que es deficiente. Cuando decimos que es malo, significa que es el extremo de la deficiencia. Totalmente un vacío, ¿sí? Una persona que está totalmente vacía. Ahí es donde existe el mal. Quiere decir que el mal fue creado de una fuerza totalmente vacía, del vacío, o sea, de la carencia, en la carencia, de la carencia, de la carencia del sustento divino. Ahí, en el extremo, se crea el mal. El mal es creado ahí. Entonces, el ser humano fue creado de las dos formas. El hombre fue creado de un cuerpo físico, del oculto, con limitaciones, pero también fue creado con un Ruach Elohim, o el alma del ser humano, que es plena, es total y es eterna, ¿sí? Entonces, el hombre tiene las dos connotaciones, la debilidad y la fortaleza dentro de sí mismo, lo respetable y lo que no es respetable, la nobleza y las características animales en él. Todo es producto de lo oculto y de la iluminación, ¿sí? De la provisión divina plena y de la limitación de la provisión. Entonces, el hombre es causado de esto y lo podemos ver en Génesis 2:7, que lo sabemos de memoria, pero que tenemos que decirlo. Por favor, Shehakim, porque la Torah es la que nos da autoridad de hablar de estas cosas, por eso es necesario, aunque lo sepamos de memoria, tenemos que decirlo. Lleva de Jejaya Weber Mereja. Entonces el Adón formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser viviente. Entonces vemos aquí el hombre fue moldeado de tierra roja, de lo limitado, de lo deficiente. ¿Usted cree que Adán era perfecto? No. El Adán tenía un cuerpo superior al que tenemos, pero el alma era perfecta, era eterna, era plena y tenía que llevar al cuerpo a la plenitud, a su plenitud, pero hubo una falla, ¿sí? Entonces, en el hombre está la realeza divina, ¿sí? ¡Pum! La grandeza, pero en el cuerpo está lo deficiente, ¿sí? Está la grandeza, que es la nobleza divina, pero también lo que no es divino, ¿sí? Entonces quiere decir que el cuerpo no va a vivir para siempre de la forma que está. Pero el hecho de que el cuerpo que tengamos nosotros así, no significa que, ok, el ser humano fue creado de carne y hueso, sí, pero no significa que es malo. Significa que hay deficiencias, ¿sí? Y si lo vamos con más detalle, más profundo, diríamos, el ser humano, el cuerpo del ser humano es deficiente, pero es capaz, está creado con la capacidad de retener el alma divina, o le podríamos decir la energía divina, la provisión divina. Una maquinaria, si lo vemos de esa manera, un cuerpo orgánico, una maquinaria orgánica capaz de retener la energía divina o el alma divina. Capaz de retener esa kedushá del alma para elevar lo que es negativo y llevarlo a la grandeza superior. Entonces, si el hombre no tiene el conocimiento, no significa que por ende sea una persona perversa. Porque óigame bien lo que le voy a decir. Todos tienen niveles de creación en los animales y aún en los mundos superiores. Digamos nosotros, ni siquiera los ángeles son perfectos, pero nosotros sí seremos perfectos. Como lo dice Marcos, podríamos ver cómo le dice Marcos cuando estaban discutiendo de las limitaciones del ser humano.
El Marcos 12, 24 y 25, lo puedes leer, por favor, a Svi, toda Rabá. Barra. Dice, Yeshua dijo, no erráis por esto al desconocer las escrituras y el poder de Adonai, porque cuando resuciten de entre los muertos, no se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles en los cielos. Oh, mire bien, Yeshua está diciendo que, le está diciendo, fíjese quién le dijo a los saduceos, porque los saduceos no creían en la reencarnación de los muertos porque muchos se habían helenizado, ¿sí? Y creían en lo literal y no la interpretación de la Torá, sino en lo literal, y en lo literal nunca vas a encontrar resurrección de los muertos dentro de la Torá. Y si dentro de la Torá no estaba, no creen en la Torá, en los 5 libros, desde Génesis hasta Deuteronomio. ¿Sí? Si no estaba ahí, los saduceos no creían en los profetas ni en el nada. Entonces los saduceos decían, si no está en la Torá literal, no creemos que haya resurrección. Yeshua viene y les da un coscorrón de enseñanza, dice, toma tu coscorrón de enseñanza, y le dice, debido a que eres ignorante referente a la Torá y al poder de Elohim, desconoces esto. ¿Sí? Cuando haya la resurrección entre los muertos, los hombres no se casarán con mujeres, serán como los ángeles del cielo. Y le está diciendo a ellos, ¿no? O sea, hay un nivel en un lugar donde no va a tener las necesidades del hombre por el cuerpo limitado. Hay un nivel superior, ¿sí? Donde las limitaciones físicas desaparecen. Y aún más. No solamente eso. No solamente serán como los ángeles, sino seremos como Yeshua. Es lo que él nos dice, seremos como Yeshua en el mundo de la recompensa. Ahora, el ángel está falto de perfección. Entre los ángeles hay niveles. Unos están por encima de otros. Están los querubín, los arcángeles, bueno, los niveles que existen dentro de los ángeles. Hay varios niveles de los ángeles, ¿sí? Y a cada grupo de ángeles le falta algo que el otro tiene y que el otro no tiene. Todos los ángeles tienen deficiencia. No son perfectos los ángeles. Pero hay uno, dice acá, fíjese bien, por luchar, por trabajar, por servir en la deficiencia, se adquieren niveles superiores, como lo dice Job 4:18. Lo puede leer, por favor, Libby. En este Job nos enseña algo muy interesante aquí. ¿Sí? Job nos muestra cómo los ángeles son imperfectos. ¿Por qué? Porque hay limitaciones y hay niveles. Dentro de los niveles de los ángeles, como ya lo decíamos, ¿sí? Querubines o arcángeles o guardianes o como se les es conocido de varios nombres. Los querubines que están en el arca de pacto tienen un deber, ¿sí? O tienen una manera de servir. Están los ángeles llamados Hayot. Esos ángeles llamados Hayot son de adoración, de exaltación al Padre. Entonces hay diferentes ángeles y diferentes niveles que se manifiestan en este compendio de seres divinos, que cuales todos, aunque tengan divisiones, no quiere decir que estén limitados, que sean perversos, sino que tienen deficiencias, no son perfectos. No, ahorita para abajo. Job 4:18. Sí. Llevaré fijado, naive gismereja. Amén. He aquí el Eterno en sus siervos no confía y en sus ángeles pone negligencia. De Barim Haché y razón. Le voy a leer esta versión, que es la versión, la Nueva Jerusalén. Dice así: ni siquiera ha confiado en sus siervos, y hasta los ángeles tienen defecto.
¿Sí? Ok, dentro de este mundo, las deficiencias en nosotros puede ser que tengamos, ¿qué? Primero, envidia. Segundo, odio. Son deficiencias. El tener odio, no deberíamos tener odio porque eso imita un vacío. La envidia, eso refleja un vacío. ¿Por qué? Porque tengo carencia de envidio a alguien que tiene lo que yo quisiera. Hay carencias, ¿sí? Esto es opuesto a lo del Padre, ¿sí? El hecho de que yo necesite dormir y que tenga que descansar o que yo me enferme o que yo tenga que morir o que voy al baño, todo eso son limitaciones. Quiere decir que nosotros no somos perfectos en este mundo, pero no significa que seamos malos. La maldad se crea en la deficiencia de la deficiencia, por decirlo así. En la envidia se genera el odio. Se ha oído que un mandamiento lleva a otro como cadena, pero también un pecado lleva a otro como cadena. Y se va haciendo una cadena tan pesada que se va extendiendo y genera la maldad. De ahí nacen o de ese lugar, de la deficiencia, nacen los demonios. Entonces, el ser humano está creado más deficiente que los ángeles, puede ser, pero puede ser superior a los ángeles, ¿sí? ¿Por qué? Porque trabaja como siervo en un mundo que hay demasiadas deficiencias. Y por trabajar en un mundo de demasiadas deficiencias, su recompensa será mayor. Entre más deficiencias luche, más grande la recompensa será. La deficiencia de un ángel no es la deficiencia nuestra, es mayor. Entonces, ¿qué? En el otro mundo, en el donde están los ángeles, no duermen, no se enferman, no comen, bueno, comerán otra cosa, pero no hay envidias, no hay odios, hasta que descienden de nivel, entonces sí puede hablar eso, ¿sí? Entonces, muestra a nosotros que cuando hay deficiencias, se crea la necesidad o el deseo de hacer lo que es malo, ¿sí? Entonces, si tengo deficiencias, no quiere decir que sea perverso, simplemente tengo deficiencia, pero tengo que vencerla, porque tengo deficiencia. ¿Sí? Y hay animales que son deficientes, y hay animales que tienen un nivel de impureza muy grande en ellas, en lo físico. Pero eso hay otros seres que son más deficientes y que son conocidos en el mundo hebreo como los masiquín, que son los demonios destructivos o espíritus destructivos, ¿sí? Son fuerzas que dañan, ¿sí? Esos espíritus son impuros, se crean en la impureza. ¿Cuál es la impureza? ¿Por qué se llama impureza? Porque hay deficiencia divina. ¿Sí? El mundo es deficiente, entonces hay impureza. Hay animales impuros porque hay mucha deficiencia divina. Son malas en sí mismas, ¿sí? Porque es el extremo de la maldad, el extremo de la deficiencia, que hace mal, que falta de la deficiencia, la deficiencia, la deficiencia, ¿sí? Pero en nuestro cuerpo tenemos la capacidad de vencer las deficiencias, ¿sí? Y si las vencemos, nos colocamos por encima de los ángeles. Los masiquín o los espíritus inmundos destructores no se elevan, jamás se elevan, ¿sí? Porque no pelean con sus actitudes y con sus sentimientos o con lo que son, sino que ellos añaden más maldad a la maldad, ¿sí? Son usados y tocan la maldad del ser humano para empezar a alimentarse de la energía humana y sostenerse en la maldad y creando maldad. Pero nosotros podemos elevar el cuerpo porque dentro de nosotros está el alma perfecta para elevar el cuerpo, que es deficiente. Y entonces si lo hacemos, superamos a los ángeles, como Yeshua lo hizo y como Él es, seremos nosotros. Por eso nos dice en Hebreos 1, capítulo 1, versos 3 al 4, nos lo lee por favor Shaquín. Hebreos 1, 3 al 4, por favor, Toharabá. Jehová de Jecaya Weberis me deja, el cual siendo el resplandor de su honra y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestuosidad de las alturas, echó tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. De Barija Shem, Barejejaya, Hueves Bereja. ¿Qué Qué dice? bonito. Sí, amén. ¿Qué hizo Yeshua? Bueno, se purificó de los pecados. ¿Cuáles pecados? Se purificó y purificó. Y se fue llevado a las alturas. ¿Qué venció? Todas las deficiencias las venció. Y por eso fue hecho, dice, su cuerpo, su esencia superior a los ángeles, por cuanto heredó un nombre superior a ellos. Nombre, usted sabe que es propósito. Un plan superior a los ángeles, superó toda expectativa de ángeles, ¿sí? Entonces, así como Él es, nosotros seremos. Eso dice el Brit Hadashah, el nuevo pacto. Entonces, ¿qué son los masiquín? Los masiquín están destinados a realizar destrucción, ¿sí? Son seres que destruyen. Entonces, ¿por qué? Porque tienen ausencia divina, no tienen divinidad en ellos. Tienen una pizca que los mantiene vivos, pero no tienen divinidad en ellos como tal para trascender. Ahora, ¿eso qué significa? Que el Padre no está envuelto en la creación del mal, ¿sí? Sino que, la deficiencia de la deficiencia, en la deficiencia de la provisión se crea este mal, en la negatividad de no recibir la provisión divina. Entonces, viene por una, podemos decir, defecto o por una deficiencia, ¿sí? Son creados deficientes, ¿sí? Y esta deficiencia la llevan al extremo y hacen que los seres humanos hagan lo que es malo, ¿sí? Están creados en un nivel de deficiencia. Pero los seres humanos no, por tener deficiencia, no quiere decir que sean negativos, sino que pueden tomar la negatividad y elevarla. En eso nosotros podemos hacerlo porque tenemos el alma. Entonces, veamos o entendamos con un ejemplo. Si el ser humano tiene una parte de su cuerpo deficiente, lo hace malo, por decirlo así. Si mi mano no me funciona correctamente como yo quisiera, ¿eso me hace perverso? Obviamente no, me hace que tenga una deficiencia, que el mundo lo cataloga como un handicap. ¿Cómo le traducimos en español? No quiero decir esa palabra que se me vino a la mente, lisiado, no. ¿Cómo es? No. Incapacitado. Torraba. Sí. Capacitado, ¿sí? Quiere decir que yo tengo una incapacidad en alguna parte de mi cuerpo. Incapacidad de ver, de oír, de hablar, de moverme, de caminar, de moverme, lo que sea. Hay una incapacidad. No me hace malo, me hace incapaz para hacer algo, para un movimiento, para ver, para escuchar, ¿sí? Pero cuando el ser humano tiene una deficiencia en carácter, en sentimiento, en no provisión divina, en no llenar su alma de lo divino, en no elevar su cuerpo, ¿sí? Cuando alimenta la deficiencia y se enfoca en lo malo, diciendo soy esto, soy esto, soy esto, soy esto, crea el mal. Porque no se ve como un ser eterno que puede transformar el cuerpo, sino se ve como todo lo malo que él es, o se identifica como mal, como algo malo. Entonces, se va degradando a sí mismo, ¿sí? Degradando su corazón, degradando su mente, degradando sus pensamientos. ¿Y quién se está alimentando? Los masiquín. ¿Y quién está creando destrucción? ¿En dónde? En los pensamientos, destrucción en el sentimiento. Y se va creando el mal en sí mismo, ¿sí? Y entonces, al recordarse en el mal, se está creando eslabones, ¿sí? Unión. Entonces, porque se cree mal, entonces dice, yo no hago las cosas buenas, pues ya no me importa, voy a hacer esto malo. Esto malo, voy a hacer otro malo. Y se va creando cadenas. Cadenas que se hacen, que se crean en un comportamiento. Pero está siendo tocado por un mal, ¿sí?
Entonces, el hecho de que el Padre crea el mundo con estas deficiencias es la oportunidad o la posibilidad que se le da al hombre para poder crear parámetros de crecimiento y dominar el mal y llevarlo a un espíritu elevado, ¿sí? Pero el ser humano, si no lo hace, él genera los principios, o el ser humano genera una tendencia al mal si no conoce al Padre, y entonces se une a una tendencia de limitación que no tengo o que deseo, y va añadiendo un mal a otro mal, a otro mal, hasta que se genera un desarrollo progresivo de la maldad, y entonces se conecta con el mal hasta que deja de ser quien debe de ser y es identificado como es una persona mala. Esa persona es perversa, esa persona es destructiva, ¿sí? Porque se ha conectado con el mal y se ha degenerado a sí mismo. Por eso, cuando se nos da la Torah, se tiene la enseñanza divina, se tiene que vivir de mandamiento en mandamiento. Eso es una ley, es progresivo. Si yo me conecto con el mal, voy a hacer algo malo y luego me voy a conectar con algo otro malo y voy a conectar con algo malo y con lo bueno. Si yo me conecto con lo bueno, voy a hacer otra cosa buena, me voy a conectar con otra cosa buena. Entonces estoy generando cadenas de bondad o cadenas de maldad. Depende de cómo yo lo haga. Por eso se nos incita Santiago, Job, Jacobo, a que nosotros tengamos conciencia de mantenernos actuando en las cosas buenas para generar unas cadenas de bendición, como lo dice ahí mismo en Santiago capítulo 1, verso 23 al 24. Lo pueden leer, por favor, es toda Rabá. Santiago 1, 23 al 24. Toda Rabá. Dice, porque si alguno es oidor y no hacedor de la palabra, es como un hombre que mira su rostro natural frente al espejo, porque él se mira y se va e inmediatamente se olvida de cómo es él, de Marijacho. Sí, sí, aquí nos está diciendo que el ser humano no puede solamente aprender y olvidarse, ¿sí? De qué es lo que aprendió, ¿sí? Sino que tiene que hacer, tiene que vivirlo, tiene que olvidarse, porque una persona que se olvida de quién es porque no practica lo que aprende. Sí. Entonces se le olvida la conexión de lo que tiene que hacer, se le olvida. Entonces por eso dice Rab Shaul a Santiago, Jacobo, le dice, enseña en su carta, enseña y dice que la persona que se le olvida su rostro es porque no se está viendo constantemente, se olvida quién es, hace una enseñanza que no es practicada, se olvida, si no practico lo que es bueno, me voy a olvidar que soy un ser divino. Pero si yo estoy practicando constantemente el mal y constantemente lo estoy llevando a la práctica, me voy a identificar con el mal y desarrollo progresivamente el mal. De la misma manera puedo desarrollar progresivamente lo que es bueno, ¿sí? Y no se desarrolla, una persona no es mala automáticamente, ni tampoco es buena automáticamente. Dentro de, no, aquel lado que pasé por rumbo raros, donde la gente luego te pone la etiqueta porque, ya hizo algo malo, ya es perverso. No, no es perverso. Hay una limitación, algo se hizo mal. Y ya, hay un error, hay que corregirlo. Hay que enseñar y corregir y hacia adelante, ¿sí? Ahora, aquí hay algo muy importante, ¿sí? Porque cuando una persona se conecta solamente con lo que es equivocado, con el mal, se va absorbiendo por el mal, ¿sí? Y se va manifestando solamente o va viendo todas las deficiencias que tiene. Y generalmente las personas al final dicen, bueno, ya hice esto, ya hice lo otro, ¿qué más si hago esto otro? ¿Qué importa si hago esto otro? Están imbuidos, ¿sí? Están dentro de el mal.
Y lo mismo, una persona que hace el bien y que aprende del Padre, dice, quiero más, y quiero más, y quiero conocer más, quiero saber más, y quiero profundizar más. O sea, es el mismo parámetro. O me adentro a los cosas divinos y voy creciendo, o me adentro al mal y voy desarrollando el mal. Por eso es lo que dice la carta de Juan, tercera carta de Juan, capítulo 2, verso 2, lo puedes leer, por favor, Libby. Aquí algo nos enseña interesante porque es el mismo patrón que se toma para descender como para ascender, para llegar a lo más bajo espiritualmente como para llegar a lo más alto espiritualmente, porque es una tendencia que se tiene, ¿sí? Entonces, ¿qué me prueba a mí que yo me equivoque? Que soy humano, simplemente que tengo deficiencias como todos los demás, pero no me hace automáticamente malo. Ahora, me hace malo si yo me identifico con el mal y sigo en el camino del mal, en el mal, en el mal, en el mal. Ahí sí, estoy en un error. Vea lo que dice Juan. Veamos, por favor, Livito Arroba. Llevaré Adonai bellismereja. Querido amigo, estoy orando para que todo prospere para ti y para que disfrutes de buena salud y que estás prosperando desde el punto de vista espiritual. De Barín Hachen, Yehi Ratson. Sí, o sea, ¿cómo prosperas en el mundo físico? Prosperas en el mundo espiritual. ¿Sí? ¿Por qué? Está conectado con el mundo espiritual, va prosperando y también prospera el mundo, el aspecto físico, porque el espíritu eleva lo físico. El espíritu lleva a lo físico a lo eterno. Lo espiritual, el alma, que lo que contiene el alma, lleva al cuerpo a la grandeza, ¿sí? Le da salud, le da fortaleza, lo lleva a las cosas grandes divinas, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo divino le da vida al carne, a los cuerpos, a la carne, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se genera lo negativo? Cuando el comportamiento negativo es progresivo. Cuando el comportamiento negativo lleva a otro comportamiento negativo. Constantemente se comporta mal, va tras otro, va por otro, profundiza en su comportamiento negativo y profundiza en lo mal, y entonces se crea el mal. Entonces, podemos ver nosotros que podemos ver una cadena, porque un mal lleva a otro, como un mandamiento lleva a otro. Entonces se va generando un malo, algo malo, algo malo, algo malo. Imagínense que hay una cadena grande, ¿sí? De puros malos comportamientos. Pero un día hago algo bueno. Ese día que hice algo bueno, tuve una victoria grande sobre el mal. Sí, y hizo que temblara todas las cadenas que tengo conectadas conmigo del mal. ¿Por qué? Porque tuve una victoria. Y puede ser que haya una progresión. Mire bien, cuando hay una progresión, hay una progresión del mal en el ser humano, se generan esas cadenas. Y es muy importante que entendamos esto, porque posiblemente tengamos 10 pruebas, 6 pruebas y pasemos 10 pruebas, pero fallamos 4 y pasamos 6, o al revés, ¿sí? Fallamos 6 y 4 vencemos. Bueno, ese acto es maravilloso, ¿sí? Porque el hecho de tener una victoria sobre el mal rompe muchas cosas, ¿sí? Rompe los eslabones que se generan. Entonces, tengo una gran victoria cuando hago algo que es correcto. Rompo con el seguimiento de la cadena. Mira lo que nos dice Romanos capítulo 6, verso 19. ¿Lo puedes leer, por favor, Víctor Arrabá? Romanos 6, 19. Perdón, Ravi, ¿quién va a leer? Arrabá. Ok, a Romanos, ¿qué me dijo? 6, 10. Ahí nos dice el cumplimiento. Veamos. Arrabá. Dice, por vuestra humana debilidad os hablo,
humanamente, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros como esclavos a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros como siervos de justicia. Amén. Ok, mire bien, una vez dice Rab Shaul, aquí a los romanos, ¿sí? Su cuerpo vivió haciendo lo que es malo, esclavo de la impureza. ¿Qué es la impureza? Otra vez, las limitaciones, lo limitado del mundo, viviendo en un extremo, encadenados a la maldad, ¿sí? Pero ahora dice, ahora ofrezcamos igualmente a la justicia para la Kedushá, para la santidad. Quiere decir que ahora trabajamos para los santos, quiere decir que se rompen las cadenas, ahora vamos a construir cadenas de santidad. Antes era de iniquidad y de inmundicia, ahora es de justicia y Kedushá, ¿sí? Quiere decir que un acto bueno, no sabemos la acción, que tiene un impacto grande, ¿sí? Una acción se evalúa después de tiempo y vemos el resultado de la buena acción, si tiene valor o no la tiene. Entonces, lo negativo es algo muy impresionante porque mire bien, lo negativo tiene un principio, como vimos a través de Yeshua que dijo que el padre de la mentira es el diablo. O sea, quien generó el principio de la mentira fue él, es el padre de la mentira. Quiere decir que hubo un vacío de lo vacío, de lo vacío, de lo vacío, o de lo escaso, de la deficiencia divina que se crea el mal. ¿Sí? Y ese padre de mentira creó, obviamente, la mentira. Nos está diciendo aquí, entonces, que hay un eslabón, el cual se crea el mal. Hay un eslabón en el que se crea el mal. Alguien empezó la cadena del mal y alguien sigue construyendo la cadena del mal, ¿sí? Ahora, nosotros, cuando hacemos algo divino, o hacemos una acción de conectarnos con Abba, puede romper muchas cosas. Pero cuando nosotros vemos a alguien que hace algo malo, pues no podemos juzgar porque el que juzga es Abba, ¿sí? Lo que tenemos que hacer nosotros es enseñar cómo vivir a través de nuestro propio comportamiento, ¿sí? Porque mire bien, el mal cómo trabaja en nosotros. Intentamos hacer algo bueno y viene el mal y nos dice, lo echas a perder, no sirves para nada, no haces la diferencia, no tienes las fuerzas, eres un inútil, eres significante, no puedes hacer nada. Lo negativo lo absorbe la persona y no ve lo bueno porque está lleno de lo negativo y no tiene fuerzas para hacer lo que es bueno por todo lo malo que viene a su cabeza. Y entonces se genera como, se aísla. Pero todo tuvo un principio. Hay un pasado en la vida, ¿sí? Que se conecta a la persona en el presente, pero que si no se rompe la cadena, esa cadena sigue creciendo en el futuro, generando comportamientos, ¿sí? Entonces, la forma que lo que nosotros hacemos, las acciones que tomamos, tiene un impacto muy fuerte. O generamos una cadena para ir ascendiendo a lo santo, a lo puro, o generamos una cadena para ir descendiendo a lo perverso y a lo malo. Entre más positivo hagamos, la cadena de lo positivo es mayor. Mire, y es algo que no puede hacer, pero la palabra para cadena en hebreo tiene la misma gematría porque son como 4000, porque está llena de shin, shep, tep, ¿verdad? Tap. Entonces, todo de la palabra cadena tiene todo lo que es un verso de la Torá. Y dice el Padre que todas tus generaciones yo las haré santas. Pero la cadena, por el lado del Padre que quiere que todas las generaciones sean santas, le iba a poner, no tuve el tiempo para hacerlo, pero quería hacerlo. Y después quizás lo ponga en otra ocasión, que vamos a continuar acá hablando acerca de esto. Entonces, cualquier acción negativa puede empezar la cadena para desarrollar el mal. Cualquier acción positiva puede desarrollar la cadena para hacer el bien, ¿sí?
Entonces, una persona puede decir, cuando empiezas una cadena y decir, oh, ok, yo voy a hacer esto que acabo no afectó a nadie. ¡Pum! Pues sí, falso. En el momento que yo creo un eslabón, se va a crear otro eslabón. Y lo va a seguir quizás mis hijos o mis generaciones futuras. Mis acciones generan cadenas de bondad o cadenas de iniquidad. Podemos hacer cualquiera de las dos cosas, ¿sí? Y mire bien, aquí debemos de entender esto, ¿sí? Porque esas cadenas generan comportamientos. Muchos les dicen como maldiciones generacionales, otros les dicen que los hijos imitan los males de los padres, otros dicen imitan las cosas buenas de los padres. Sí, se determina que si el padre es borracho, mujeriego, esto y lo otro, el hijo tiene la posibilidad muy alta de que sea igual que su papá. Él empieza un comportamiento negativo que se transfiere a los hijos. ¿Sí? Y también aquel que el padre que está haciendo también lo que es bueno, si sabe hacer lo bueno, guiando correctamente a los hijos van a aportar esa bondad. Y aunque los hijos se hagan rebeldes o perversos, en algún momento la bondad que está haciendo el padre va a hacer que suceda algo. ¿Sí? Entonces, mire bien, hay un libro que se llama Actos del Corazón, es un libro judío, y ahí dice, no dejes que una gota de agua entre a tu casa porque se inundará. O sea, lleva a un extremo las cosas, ¿sí? Esto es generar desproporción, ¿sí? Hay que analizar, hay que razonar, ¿sí? Una acción es el principio de la cadena, ¿sí? Y comenzar con la cadena es difícil. Detener la cadena es mucho más difícil, ¿sí? Por eso tenemos que tener mucho cuidado cómo lo vamos a hacer. Veamos lo que dice, usted lo sabe, lo leemos, también lo sabemos de memoria, Gálatas capítulo 5, verso 9, lo puede leer, por favor, Livi, adelante. Esto nos va a enseñar a nosotros, o lo sabemos, como lo digo, lo leemos mucho, lo que es en la fiesta de los panes sin levadura, en Hajamazot, porque es algo muy notorio para enseñar acerca de lo que es el pecado o el mal o la iniquidad, que no se permite ni siquiera que comience algo, porque todo eso se va a llenar de esa maldad. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. Veamos lo que nos dice Gálatas. Adelante, le invito a robar. Por lo tanto, según tengáis oportunidad, hagamos el bien a todos, especialmente a los de la familia de aquellos que tienen una fe confiada. De Barín Haché, y razón. 5:9. ¿A 5:9? Correcto, sí. Venga. Yo tenía 6:10. Bueno, dice, solamente se precisa un poco de hametz para fermentar toda la hornada de la masa. De Barín Haché, y hay razón. ¿sí? Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué dice también el libro de los actos del corazón? Una gota de agua puede hacer que se inunde tu casa. Bueno, igual, ¿sí? Uno lo dice un yahudí que no conoce el Brit Hadasha y este Rab Shaul lo dice desde años antiguos, ¿sí? Muchos años atrás. Entonces, tenemos que tener una determinación para poder romper esas cadenas, ¿sí? Y también tenemos que saber que tenemos que tener esa expectativa de que podemos lograrlo, ¿sí? Si vivimos con las leyes del Padre, podemos hacerlo. Entonces, podemos decir nosotros que lo correcto de que debemos hacer es entender que nuestras deficiencias nos muestran la temporalidad de la vida y que nosotros debemos que generar cadenas para la vida eterna o de comportamientos correctos para los que nos continúan o los que nos siguen. Tenemos que dar un ejemplo. Y mire bien, vamos a entender esto aún profundo. Si lo vemos en un ejemplo, ¿sí? De cómo se puede contaminar uno o de cómo uno puede generar cadenas. Un ejemplo muy grande que tenemos es en la Torá,
¿sí? Cuando el Padre le da el territorio al pueblo de Israel de Canaán y les dice cuando van a conquistar, no tengas miedo para conquistar ni tampoco muestres compasión. Esto es muy controversial porque no sabe lo que se escucha cuando dicen que el Padre manda al pueblo de Israel a decir, no tengas compasión, es juzgado muy fuerte. Veamos y entendamos este concepto. Leamos Deuteronomio 7, 16 al 18. Lo puede leer, por favor, Shehakim Toa Rabá. Que nos dice o nos enseña algo muy interesante como ejemplo. Espera, Jehová Weber me deja. Si dejaras en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo. ¿Cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Adonai tu Elohim con Faro y con todo Misraín. Con todo Misraín. De Baricas en Jehová Weber me deja. Rabá. Pero viene ¿Qué capítulo? ¿Me repite el capítulo, por favor? 7, versos 16 al 18. Toda razón. ¿Sí? Jabá le dice, no tengas compasión, primero le dice, de los que ni rindas culto a los dioses que serán un lazo para ti. Que tu corazón no se una a eso. No les tengas miedo. Recuerda que Abad hizo lo que hizo con Israel. Mire bien, aquí hay algo muy importante. Porque Abad está diciendo al pueblo de Israel, primero, no tengas compasión para que no de nadie, para que no tengas ídolos o rindas culto a las deidades. El pueblo de Israel pudo haber dicho, oh, no, eso es muy difícil para mí, yo no quiero, no tengo fuerzas para no doblegarme ante las deidades, ¿sí? ¿O quién soy yo para vivir de una manera espiritual que tú me pides? ¿O qué me estás pidiendo, que yo no tenga sensibilidad por la gente, que no tenga compasión por las personas? Abba le está diciendo, no te dejes llevar por las emociones de la compasión ni del temor. Ahora entendamos esto. No debes de tenerle miedo, ni tampoco compasión, ni miedo ni compasión. ¿Y cuál es la excusa que da? Porque cuando saliste tú de Misraín, tú sabes lo que yo puedo hacer. Mira lo que le hice al pueblo de Misraín. O sea, no tengas miedo de que no vas a poder vencer. Vas a poder vencer. Y luego le dice, no lo traigas ninguna de esas abominaciones a tu casa, porque si lo traes, vas a ser desolado igual que las naciones que lo poseen. Miren lo que dice Deuteronomio 7, 25 al 26. Deuteronomio 7, 25 al 26, perdón, Deuteronomio 7. Aquí vemos algo muy interesante, ¿sí? Porque nos enseña algo que es difícil de comprender en este sentido. Toda dice, y quemarás a fuego las esculturas de sus deidades. No codiciarás la plata ni el oro que les recubre, ni ni te apropiarás de ello. No sea que caigas con ello en una trampa, porque es abominación para Adonai, tu Elohim. No introducirás pues a la cosa abominable en tu casa, pues será anatema, como ella de todo la detestarás, y del todo la abominarás, porque es anatema. Ahora va. Mire bien lo que está diciendo Hakadosh Baruj Hu aquí. Algo muy interesante, ¿sí? En un pashat, si leemos en un pashat, o sea, en nivel simple, si lo leemos a nivel simple o literal, dice, no muestres compasión donde no debes demostrar compasión, ¿sí? Tú viste lo que hizo Hashem por ti cuando te sacó de Misraín. ¿Qué significa? Que ¿cuántas muertes hubo en Misraín? El pueblo dijo, no, no voy a poder salir de Misraín nunca. Dijo el padre, te voy a sacar aunque haya tanta muerte. Tantos animales, tanta gente, los primogénitos que murieron en Egipto. Tanta gente que murió. No tengas miedo. Podemos salir, le dice, vas a salir. Así es que no muestres compasión. Mire bien por qué, ¿sí?
Y le dice, no traigas la abominación a tu casa, los ídolos, no los traigas a tu casa. Primero, si tienes miedo no vas a poder ganar. Pensaste que no ibas a poder salir de Misraim y saliste. Pensaste que no ibas a sobrevivir en el desierto y sobreviviste. Tienes toda la razón para confiar en Hakadosh Baruj Hu y no estar asustado. No muestres compasión. ¿Por qué no quieres que buscar compasión acerca de los deidades? ¿Sí? Porque es la misma compasión que el Padre mostró a Misraim. ¿Por qué tienes que decir que no te muestres compasión sobre los malos caminos? Dice, no caigas en la trampa de la compasión cuando veas su abominación y la traigas a tu casa. ¿Qué significa esto? Traer la abominación a tu casa es copiar el estilo de vida, practicar el estilo de vida de esos pueblos a tu casa. Porque si tú tienes compasión de ellos y traes su abominación a tu casa, no podrás destruirlos. ¿Por qué? Para destruir el mal necesitas estar limpio. Tienes que tener la fuerza para resistir. La única fuerza para resistir es que estés limpio de esas impurezas. Ahora, mire bien, aquí hay algo muy importante, ¿sí? Porque no puedes tomar las cosas del mundo, porque en el momento que las tomas y las haces parte de tu vida, ya no lo vas a ver como malo. Ahora lo vas a ver parte de ti. Si lo metes a tu casa, quiere decir, lo haces parte de tu forma de vivir. Por eso también nos lo enseña Efesios capítulo 5, verso 11. Vamos a leer Efesios capítulo 5, verso 11. Algo importante en esto. ¿Qué nos enseña aquí Rab Shaul a los Efesios? Lo mismo, ¿sí? Porque hay una transformación. Es lo mismo. Esa transformación, cuando Abba le dice, no traigas la abominación a tu casa, no la pongas dentro de tu casa, no tomes la forma de vivir, no la hagas parte tuya. En el momento que haces parte tuya, esa forma de vivir, para ti ya no va a ser correcta, ya no va a ser manera de ser juzgada. ¿Lo puede leer, por favor, Levi? Efesios capítulo 5, verso 11. Es una forma donde ya no vas a poder juzgarlo porque lo vas a ver bien, lo vas a ver parte de tu vida. Ahora no puedes juzgarlo o vas a estar nublado de la visión para comprender que es malo. Lo vas a vivir bien, lo vas a ver como aceptable. Efesios 5:11, toda rabá. No tengáis nada que hacer con las obras producidas por las tinieblas, sino más bien exponedlas. De Barín Hachén, Yehipatzón. Repréndela, ¿sí? No tengan nada que ver con esas obras. ¿Qué quiere decir? No, si tú no la reprendes, es porque eres parte de ella, formas parte de ella, ¿sí? ¿Qué hace Abba? Entonces, Abba nos está diciendo, la fortaleza espiritual se obtiene en la pureza, solamente ahí, ¿sí? Y asegúrate de estar limpio, no tengas esas deidades dentro de tu casa, no las traigas a ti, no se hagan parte de tu corazón, no se hagan parte de tu naturaleza, el comportamiento no se haga tuyo, porque si no, no los vas a poder vencer. Entonces, cada uno de los que el Padre llamó para conquistar necesitaba tener el deseo de buscar lo espiritual y no lo terrenal, no las cosas del mundo, porque lo mundo refiere a lo que pasará, a lo que es temporal, ¿sí? Ahora nos dice a nosotros que nos enfoquemos en las cosas que son divinas. Todo aquel que llamó Abba en Yeshua, todo el que es elegido, está llamado a una lucha, a vencer, ¿sí? A transformarse. Entonces tiene todo el ser humano la capacidad de vencer. Y podemos decir hoy en día, tenemos muchos bombardeos. Tenemos la tele, tenemos la radio, tenemos la media, tenemos el TikTok, tenemos Facebook, tenemos YouTube, tenemos muchos medios ahora de información que nos bombardean por todos lados y tenemos la misión de vencer el mal. Y dice, ¿cómo lo vamos a hacer con tantas cosas que nos vienen? Entonces Abba nos dice a nosotros, lo primero que tienes que saber es que no tengas miedo. No importa lo que veas y el mal que veas, no tengas miedo. Porque cuando la persona tiene miedo no logra nada.
porque lo que la persona ya es vencida por sus propios temores antes de poder pelear. Por eso veo que nos dice 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, Shaquín, por favor, toda Rabá. Aquí es interesante entender esto. ¿Sí? Y creo que lo sabemos también de memoria, o muchos, ¿sí? 2 de Timoteo 1:7. A esto nos muestra a nosotros, okay, lo mismo que les dijo el Padre al pueblo de Israel en el Egipto cuando estaban por entrar a conquistar la tierra de Canaán. Es una labor imposible que podían verse, pero ahora nos dice a nosotros, no tengas miedo. El primer objetivo es no tengas miedo. ¿Sí? Y nosotros hoy tenemos una gran lucha de la misma manera, y es conquistar lo que es las deficiencias. Y aunque las deficiencias se manifiesten por muchos lados, podemos lograrlo. Entonces, ¿qué nos dice Rab Shaul a Timoteo? Podemos leerlo, vamos a leerlo, Quinto Arrabá. Se va de que calla, bueno, me deja. Porque no nos ha dado Adonai un rúa de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De Barika, se va de que calla, habla papá. Su habla papá ya se hizo famosa en México, Shaquín. Ya también dicen habla papá allá en México, porque nos Ah, no, le voy a tener que cobrar. la regalía, diga. Baruch Hashem. Mire bien, entonces entendemos lo que nos está diciendo. No nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, podemos vencer. O sea, no hay cobardía para vencer. Podemos vencer. Entonces el Padre dice, ¿viste lo que yo hice por ti? ¿Sabe qué significa eso? Es una garantía. El Padre invirtió. Cuando sacó al pueblo de Israel, invirtió. Cuando nos sacó a nosotros del fango cenagoso, de donde hayamos estado, Él invirtió. Él intervino en la historia del mundo, en la historia de Israel. Él invirtió en la historia nuestra, ya sea donde esté gastado, la invirtió. El Padre invirtió en su vida, en su pasado. Pero fíjese lo que está diciendo. Si yo invertí en tu pasado, ¿acaso no voy a invertir en tu futuro? No invertí en ti en el pasado para dejar que tu futuro sea destruido. No, invertí en ti en tu pasado para que también voy a invertir en tu futuro. ¿Sí? Voy a invertir en tu futuro. Y también nos lo dice Rab Shaul, digo, lo vuelve a decir Rab Shaul, ¿sí? En Efesios capítulo 1, del 13 al 14, lo pueden leer, por favor, Sbi, Toarabá. Torraba dice, y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Rúa Santo, prometido, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión, para alabanza de su gloria. De Baruch Hashem. Toarabá. Él nos dio las arras. ¿Sabe qué es eso? Es una inversión. Es la inversión del futuro. Él intervino en nuestro pasado cuando nos trajo a su presencia a través de Mashiach. Intervino y nos dice, no tengas miedo, yo te doy un espíritu de ruach, de poder, de dominio propio, de autoridad para vencer. Y te di las arras, ese es el futuro, voy a invertir en tu futuro. No te saqué de donde estabas para dejarte que luches solo, sino al contrario, te envisto de poder, porque voy a invertir también en tu futuro. Voy a invertir en tu futuro, ¿sí? Y no solamente es esto, cuando te enviste de su poder, está invirtiendo en el carácter espiritual para que lo podamos hacer. ¿Sí? Entonces, la actitud de compasión que se muestra en ver el mal por compasión o tener compasión por el mal, no decir por el malvado o la persona, sino por el mal en sí, no en la persona, sino en el mal en sí. No se tiene que tener el mal en sí. Digamos, no se juzga al adorador, sino a lo que adora.
O digamos, no se juzga al ladrón, sino al acto de robar. No al asesino, sino al acto de asesinar. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que vencer esas cosas porque son deficiencias del ser humano, limitaciones. Yo no puedo tener compasión de asesinar, no tengo que tener compasión de robar, no tengo que verlo como que, oh, lo voy a hacer parte de mí, que al cabo no le hago, si yo le robo a fulano, que es quitarle nada porque tiene mucho dinero, es robo. Oh, yo voy a venderle 20 manzanas, pero una le voy a echar podrida o le voy a echar 20, unas 2, 3, 4 que estén todas huecas, agusanadas, para que yo pueda tener más dinero. Eso también es abuso. ¿Sí? Y tiene uno que tener en cuenta lo que está enseñando o mostrando aquí, para que nosotros entendamos. Porque cuando nosotros vemos que eso no hace daño, lo estamos haciendo parte de nosotros y lo hacemos parte de la vida, y entonces somos conquistados por equivocarnos. Por eso el Padre dice, no te acerques, no lo traigas a tu casa. No traerlo a tu casa es no te nubles la visión, no distorsiones estas cosas. Y nuevamente, mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 6, 16, capítulo 6, 15 al 16, por favor, Vivi. Algo interesante o profundo de esto que se nos puede mostrar es entender que no podemos asimilarlo. Así como el Padre le dice a Israel que no asimile las deidades o no meta los ídolos o el comportamiento de las naciones a las cuales va a entrar, así también Rab Shaul le dice a los corintios que tienen que tener esa separación para poder vencer, porque mientras ellos se identifiquen con lo malo, no pueden vencer el mal, tienen que separarse del mal para vencerlo. Mientras se identifiquen como tal, serán presas y esclavos y generarán cadenas de comportamiento. En el momento que se apartan de eso, entonces podrán lograrlo, podrán lograr hacer eso y vencer. Veamos entonces qué nos dice 2 de Corintios capítulo 6, verso 15 al 16. Adelante, Livi, toda raba. ¿Qué armonía puede existir entre el Mesías y Belial? ¿Qué tiene en común el creyente con la persona que no cree? ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Elohim y los ídolos? Porque nosotros somos el templo vivo de Elohim, y como Elohim dijo, tendré mi residencia en ellos y andaré entre vosotros. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. De Barim Hachem, y razón. Amén. ¿Qué nos dice? Lo mismo que cuando estaba en el desierto al pueblo de Israel le dijo, no traigas a tu casa a ellos, no te identifiques con ellos. Así también le dice Rab Shaul a los corintios, no te identifiques con Belial. ¿Qué tiene que ver Belial con Mesías? ¿Qué tiene que ver la persona que cree con la que no cree? ¿Qué tiene que ver el templo de Elohim con los ídolos? No, sepárate, ve lo que no tiene que ver contigo. En el momento que el hombre se une a ellos, forma una cadena, lo hace parte de sí y se crea una cadena. El que lo hace comienza la cadena y es muy difícil romperla. Por eso le dice, no lo traigas a tu casa. Mire bien, entendamos esto. En los proverbios, el rey Shlomo le habla al mal de muchas formas. Sí, le dice extranjero, le dice el invitado y le dice miembro de la casa. Sí, cuando él dice el extranjero, el invitado o el miembro o cuando uno es miembro de tu casa, o el invitado o el extranjero, tú dices, ¿por qué el rey Shlomo identifica al maligno, al mal, al perverso, al satano, como le quiera llamar? ¿Por qué les da esas definiciones y esos nombres? Porque es muy sencillo. Extranjero, invitado y miembro de la casa. Cuando inicialmente el mal viene, toca como un extranjero, viene como extranjero, no pertenece a tu forma de vivir, no pertenece a tu estatus divino, no pertenece a lo como el Padre quiere que viva.
pero viene como un extraño y toca tu puerta. Y tú lo dejas entrar a tu casa y se convierta en un individuo, digo, en un invitado. Sí, primero era alguien extraño que le abres la puerta, lo dejas entrar y ahora es tu invitado. Pero una vez que entra a la casa, ya no se va y se convierte en un miembro del hogar. Entonces, primero viene como extraño, como una cultura extraña, con un proceder extraño, con un pensamiento extraño. Le abres la puerta y él entra y ahora se convierte en un guest, un invitado, y después no se quiere ir y se convierte en miembro de mi hogar. Esta es la cadena. Genera un comportamiento. Y el trabajo nuestro es prevenir generar cadenas, porque hay muchas cadenas que se generan y todas tienen un principio que se transmiten de generación en generación. Y se tiene que evitar que nosotros construyamos cadenas. Y si ya las tenemos, ¿qué hay que hacer? Hay cadenas para el bien, hay cadenas para el mal. Y tenemos que saber cuándo o cómo podemos ser, cuando una cadena es destructiva, cuando una cadena es de bondad. La cadena destructiva obviamente nos va a llevar al mal. La cadena de bondad siempre nos va a llevar a las bondades, ¿sí? Nos va a llevar a ser mejor, va a llevar a actitudes diferentes. Entonces, oiga bien, si hay un principio, si hay una cadena, la cadena tiene un principio y a ese principio se le llama raíz. Una cadena tiene un principio y a los principios se le llaman raíz. Eso quiere decir que si una persona tiene comportamientos y solamente trata el comportamiento, pero no va a la raíz, va a tener un tiempo de victoria sobre el comportamiento, pero tarde que temprano va a volver a comportarse de la misma forma porque no arregló la raíz. ¿Sí? Usted y yo sabemos, o más bien el Vic tiene más conocimiento de esto, de que se tiene que trabajar en la raíz o destruir algo de raíz para que ya no vuelva a brotar. Porque las cosas que se cortan, pues digamos un árbol, una rama, un racimo de hierba, si la cortan nomás, como tiene raíz, vuelve a brotar. Entonces, tratar nada más con el problema, sin ir con el raíz, a la raíz es como poner un curita en una abierta, en una herida que está abierta, ¿sí? Y no se puede cambiar el comportamiento hasta que no llegues a la raíz. Y la raíz es romper con la cadena. Ahora hay que saber de dónde nació el comportamiento y quién sabe si podamos ver el comportamiento, dónde comenzó. ¿Dónde comenzó el comportamiento? Digamos, yo lo comencé, la comenzó mi mamá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo. ¿Dónde está la cadena de la raíz de la cadena que estoy cargando yo? ¿Dónde está? A la raíz. Toda raíz es el principio de algo y a nosotros nos impiden eso, que generemos el principio de algo, pero también nos mandan a nosotros a entender que hay que destruir la raíz. Por eso también en Hebreos 12:15, Shehakim, Hebreos 12:15, nos puede decir a nosotros o nos incita a nosotros cómo tenemos que cambiar ese entendimiento del pensamiento, digo, de romper, ¿sí? De tener cuidado de no crear cadenas y de no generar raíces y de no de transformar las cosas. Entonces, a nosotros nos mandan a hacer eso, pues tenemos que entender cómo debemos manejar esto, porque se nos va a hacer difícil romper con una cadena que tiene años. Adelante, Shahaki. Llevar que calla hueves bereja. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la presencia de Adonai, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por él a muchos sean contaminados. Llevar que calla hueves bereja. Habla. Aleluya. Mire bien, entonces entendemos lo que lo está diciendo aquí a los hebreos, ¿sí? ¿Qué le está diciendo? Que no surja raíz. ¿Qué quiere decir? Que nadie empiece porque va a causar problemas que va a contaminar a muchos. Una persona comienza con una raíz y genera una cadena. Se genera una cadena y todo se corrompe, ¿sí? Se genera una cadena que todo se corrompe. Entonces,
Tenemos que entender que el comportamiento se genera a través de una raíz. Y ese comportamiento se genera una cadena. ¿Sí? Entonces, puede haber que, digamos, usted y yo nos encontramos con una persona que carga raíces de comportamientos negativos y que le hablemos de Abba, que le hablemos de la Torá y le digamos a la persona, ¿sabes qué? Tu comportamiento y tu forma de vivir, te voy a decir un secreto, no es tu misión en la vida. Tu misión en la vida no es comportarte de esa manera, no es de actuar de esa manera. Y entonces la persona va a tratar de lidiar, de salirse de esa limitación. Pero si no lo logra, se va a molestar aún más y va a decir, no puedo hacerlo. Y ahora va a controlarlo el enojo. Y el enojo lo va a llevar a que hiera a otras personas, ¿sí? Y lo va a llevar al nivel de la frustración y va a llevar a que pierda el control, y el perder el control va a generar un comportamiento. Entonces va a ser muy difícil cambiar esa raíz. Es muy difícil sacar las cosas de la raíz. Es muy difícil romper los comportamientos que se han generado de generaciones en generaciones. Digamos que vivimos 6 años viviendo de la misma manera, 10 años, 15 años, 30 años, 50 años. Y no solamente uno, sino los padres y los abuelos y los bisabuelos tenían ese comportamiento, los cuales hacen la persona presente que somos el día de hoy. Pero si hay una persona que quiere cambiar honestamente, sí, y puede poner todos sus males, todo lo que es malo en la mesa y ve una cadena que es muy grande y la ve irrompible, ¿sí? Y podemos analizarla y podemos decir, es todo esto malo que tú tienes aquí es imposible que se pueda destruir, es muy difícil. Hay cadenas que llevan 50 generaciones, hay cadenas que son 70 generaciones. Es posible que sea imposible poder romperlas, ¿sí? Pero cada persona tiene la responsabilidad de romper las cadenas. Y Abba sabe, oiga bien, que hay un momento en la cadena que el hombre no puede romper, que la cadena es tan pesada y la raíz es tan, pero tan profunda, que es imposible romperla. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mire bien, cuando una persona está bloqueada mentalmente, porque la raíz es muy profunda o la cadena es muy grande, comete un error tras error. Digamos, una persona, cualquier persona, un ladrón, un adicto, un asesino, lo que sea, no puede tomar una decisión inteligente porque se vuelve a equivocar por tan pesada y tan grande que es la cadena. Es imposible que se pueda liberar a sí mismo. Abba sabe que tiene una cadena muy grande y también sabe que tiene una responsabilidad por romper la cadena. Entonces se crea la teshuvá. La teshuvá lo va a llevar al principio de la cadena para romper el error original. Entonces va a ir hacia la raíz para romper la cadena. Y el padre va a romper lo que es imposible para uno. Él va y lo rompe en la cadena. Lo destruye. ¿Sí? Por eso mire lo que dice en 2 de Corintios 6:2. Lo lees por favor, Smito Arrabá. Arroba dice, en 2 Corintios 6:2 dice, porque dice, en tiempo pasible te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. De Baruch Hashem. Mire bien, entonces, ¿qué dice aquí? Dice, en el tiempo aceptable, cuando hubo teshuvá, te escuché. El día de la salvación, te socorrí. Aquí tu salvación. Ahora está en el momento de romper la cadena. Perdón. Es el momento en que el Padre, a través de la teshuvá, rompe la cadena. Él va a la raíz, destruye la cadena. Lo que era imposible de cambiar, Abba hace algo. ¿Y qué hace nomás? No nomás rompe, fortalece el espíritu.
Y hace algo muy importante, mi hermano. No solamente destruye la cadena, rompe el comportamiento, te fortalece en el espíritu, hace que tengas amor propio por uno mismo y nos da la vida eterna. Eso hace el Padre, rompe. Entonces, por eso, mire lo que dice el Salmo 107, 14, Shaquín, Toaraba. El Salmo 114 nos viene a decir algo importante acerca de esto. Fíjese bien, como una profecía, nos viene a mostrar algo interesante o poderoso. Adelante. Jehová de Jehaya Webers me deja. Lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. De Barín Hashem, Jehová de Jehaya Webers me deja. ¿Qué hizo Abba? Lo sacó de las tinieblas, de la sombra de la muerte y rompió sus ataduras. Haga bien. De esto profundizaremos, pero ponga mucha atención aquí para cerrar. Abba tiene un propósito con este mundo, hay un plan. Es un diseño donde hay limitaciones. Mi cuerpo no es malo solo porque tiene limitaciones. La maldad no es mala solo porque tiene limitaciones. La maldad se crea y el mal se crea en la limitación de la limitación de la limitación, generando una cadena. Abba creó al mundo así, con deficiencias, limitando su plenitud y por ende su eternidad. Lo eterno es pleno, es eterno, no necesita trabajo, no hay imperfección, todo es perfecto. Donde no hay elecciones y donde hay elecciones es en este mundo. El mundo venidero que Abba prometió es perfecto. ¿Sí? Allí no habrá retos, sino recompensa. Es quien trabaja en este mundo, las deficiencias. Y oiga bien, esta vida temporal nos da la oportunidad de llevar estas limitaciones del cuerpo a lo que es la plenitud y lo eterno. Así es que la existencia que hay en este mal, en este mundo del mal, la existencia del mal en este mundo es la deficiencia de la creación del mundo, de la divinidad. Y es un plan de crecimiento para todos nosotros. Entonces, Abba quiere que elijamos crecer. Abba quiere que nosotros surjamos con autoridad, con determinación, que aunque veamos deficiencia, Él ya nos dio la fortaleza para perfeccionarnos. En nosotros está el poder de la perfección. En nosotros tenemos el alma que es perfecta y un cuerpo que está limitado, pero el alma hace que supere esto limitado y lo transforme, al igual que el mundo será transformado. Lo limitado es pasajero, lo eterno es perfecto. Y nosotros fuimos llamados a la perfección. Fuimos llamados a vivir en plenitud, a la transformación, al hombre perfecto. Si los ángeles están limitados y el único perfecto el día de hoy es Abba, Kadosh, y que nos lleva a nosotros a esa perfección a través de las deficiencias de este mundo y el mal que existe, déjeme decirle, tiene un tiempo de existencia y si tiene un tiempo de existencia es deficiente, pero nosotros somos eternos. ¿Quién es más poderoso? ¿Quién puede soportar a quién? ¿Cuántas veces se nos dijo o se les dijo o han escuchado que han dicho, el demonio es tan poderoso, no te metas con él, que ni el ángel se atreve a decirle nada y le dice, Yahweh te reprenda? No le digas nada, no le hagas nada porque él es muy poderoso, pero tu alma es más grande que él. Tu alma es más poderosa. Tu alma está investida. O como diría otro verso en la Torah, si Abba está contigo, ¿quién contra ti? Todos lo sabemos. ¿Pero qué no me quiere decir? Mi alma es eterna. El enemigo tiene un tiempo. Quiere decir que tiene deficiencia. Mas mi alma es perfecta. Y tienes un límite para que no domines mi alma y la lleves a la destrucción. Porque el Padre se encadena de romper con los comportamientos. Que Hakadosh Baruj Hu nos ayude a entender esta capacidad, a verlo con profundidad, a fortalecer nuestro espíritu y nuestra alma y podamos lograr
vencer y trascender. Vencer primero el mal y trascender las deficiencias de nuestra creación a través de la perfección de nuestra alma y llevarlo a un estado superior. Quiera Abba sea así para usted, para mí y para todos los que nos escuchan y sea de mucha bendición para muchas generaciones. Y que nosotros seamos una generación transformadora, que logre una transformación y no que seamos los que destruyen. Que Abba los bendiga, que tengan un hermoso Shabbat para todos nosotros, para los que nos ven en YouTube y en Facebook. Nos vemos hasta el próximo Shabbat. Leitraot, Shabbat Shalom.